¿Por qué una pasajera con todos sus documentos en regla fue escoltada fuera de la sala de embarque? ¿Qué sabían los agentes que ella no? Y, sobre todo, ¿por qué la llegada de su padre hizo que el personal del aeropuerto entrara en pánico? Quédate hasta el final para saber cómo termina esta historia. El aeropuerto de Willow Creek zumbaba con actividad aquella tarde de verano. Familias apresuradas, ejecutivos con trajes impecables y mochileros cargados de mapas ocupaban cada rincón del terminal principal. El anuncio de un vuelo retrasado a Chicago resonó en los altavoces, provocando gemidos colectivos y un ambiente aún más cargado de impaciencia. Aisa Collins, una mujer de unos 30 años, alta y de porte elegante, ajustó su mochila al hombro y dirigió su mirada al tablero de salidas. Sus rizos oscuros, cuidados y brillantes, enmarcaban un rostro que había aprendido a mantener sereno en situaciones como esta. Consciente de las miradas, mantuvo la barbilla en alto mientras avanzaba hacia el mostrador de atención al cliente, donde una larga fila ya se extendía. Disculpe, dijo al empleado detrás del mostrador, un hombre joven con una sonrisa ensayada. Tengo que conectar en Chicago, ¿podrían ofrecerme alguna opción para asegurar que no pierda mi siguiente vuelo? El hombre apenas levantó la vista. Espere su turno como todos los demás, señora, respondió con frialdad. Aisa asintió sin discutir y se colocó al final de la fila. En su vida, había aprendido que ciertas batallas no valían la pena, al menos no en ese momento. Mientras esperaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de su padre, un hombre que siempre encontraba la manera de ser puntual con sus palabras y su apoyo. Llámame si necesitas algo. Estoy aquí. La simpleza del mensaje le arrancó una sonrisa. Su padre, el coronel retirado Samuel Collins, era un hombre de principios firmes y un corazón inmenso. Aisa sabía que, aunque estaba a kilómetros de distancia, siempre tendría su respaldo. Cuando finalmente llegó al mostrador, el empleado la atendió con la misma indiferencia. Tras un intercambio breve, en el que Aisa intentó explicar su situación, el hombre simplemente le indicó que esperara. No hay nada que podamos hacer por usted, sentenció. Debe quedarse aquí y esperar el próximo vuelo. Aisa sintió cómo se encendía una llama de irritación en su interior, pero una vez más optó por no escalar el conflicto. Se dio la vuelta y buscó un asiento en la abarrotada sala de espera. Fue entonces cuando notó a una empleada observándola. La mujer, de unos 50 años y con un uniforme perfectamente planchado, la miraba con una mezcla de desaprobación y curiosidad. Unos minutos después, esa misma empleada se acercó. Señorita, dijo en tono cortante. ¿Puedo ver su boleto y su identificación? Aisa frunció el ceño pero accedió. La mujer revisó los documentos con una precisión innecesaria, como si buscara algo fuera de lugar. No creo que este asiento sea para usted, dijo finalmente. Voy a tener que pedirle que me acompañe. ¿Perdón? Aisa preguntó, manteniendo la voz firme. ¿Qué quiere decir con eso? Tenemos reglas, respondió la empleada. Y creo que lo mejor será que espere fuera del área de embarque hasta que confirmemos su situación. Los ojos de Aisa se abrieron con incredulidad. He mostrado mi boleto y mi identificación. Todo está en regla, ¿qué razón tiene para pedirme eso? Solo estoy siguiendo el protocolo, dijo la mujer, su tono ahora más defensivo. Si no coopera, tendré que llamar a seguridad. La situación escaló en cuestión de segundos. Sin previo aviso, 2 agentes de seguridad se acercaron y, a pesar de las protestas de Aisa, la escoltaron fuera de la sala de espera hacia una pequeña oficina al lado de la entrada principal del aeropuerto. Aisa, manteniendo la compostura, sacó su teléfono. Su padre fue la primera persona en su lista de contactos. Papá, dijo en voz baja pero tensa. Necesito que vengas al aeropuerto de Willow Creek. Algo está pasando, y no puedo manejarlo sola. El coronel Samuel Collins no respondió con preguntas. Solo dijo una palabra. Voy. El ambiente en la pequeña oficina del aeropuerto era sofocante. Aisa permanecía sentada en una silla de plástico rígido,
con los brazos cruzados y la mirada fija en el reloj de la pared. Frente a ella, 2 agentes de seguridad revisaban sus documentos, murmurando entre ellos como si deliberaran su próximo movimiento. Esto no tiene sentido, dijo finalmente Aísa, rompiendo el incómodo silencio. Ya entregué todo lo necesario, ¿por qué estoy aquí? Uno de los agentes, un hombre corpulento con un uniforme que parecía demasiado ajustado, la miró con desdén. Señorita, estamos verificando que todo esté en orden. Por favor, tenga paciencia. Paciencia, murmuró Aísa para sí misma. Había aprendido a cultivarla a lo largo de los años, pero en ese momento sentía que se agotaba rápidamente. Mientras tanto, en el estacionamiento del aeropuerto, un sedán negro entraba a toda velocidad. El coronel Samuel Collins salió del vehículo con una presencia que parecía llenar el espacio. Vestido con un traje sencillo pero impecable, llevaba en su mano un maletín de cuero desgastado, y en su rostro, la expresión de un hombre que no aceptaba excusas. ¿Dónde está mi hija?, preguntó al primer empleado que encontró, su voz firme y directa. Perdón, señor, ¿quién es usted?, balbuceó el joven. El coronel Samuel Collins. Mi hija, Aísa Collins, fue detenida injustamente por el personal de este aeropuerto. Exijo hablar con quien sea responsable. La mención de su rango y el tono de autoridad del coronel hicieron que el empleado se moviera rápidamente, buscando a un supervisor. Mientras tanto, en la oficina, la puerta se abrió de golpe. Aísa levantó la vista y vio a su padre entrar, irradiando una calma que sabía que solo era la superficie de algo mucho más potente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Samuel, su mirada recorriendo la habitación antes de posarse en su hija. ¿Por qué está detenida? El agente corpulento intentó intervenir. Señor, estamos siguiendo el protocolo. Eso no responde a mi pregunta, interrumpió Samuel, dando un paso adelante. Mi hija tiene un boleto válido, documentos en regla, y sin embargo está aquí, tratada como si hubiera cometido un delito. Exijo una explicación. La autoridad en su voz hizo que el agente dudara. Miró a su compañero, quien parecía incómodo con la situación. Señor, dijo finalmente el segundo agente, hubo un malentendido. Nos pidieron que confirmáramos su información, pero... ¿Un malentendido? Samuel arqueó una ceja. ¿Así llaman a discriminar a una mujer negra por el simple hecho de que está viajando sola y se atrevió a pedir un poco de consideración? El silencio en la habitación era palpable. Aísa observaba a su padre con una mezcla de admiración y alivio. Había visto a ese hombre enfrentar situaciones difíciles antes, pero nunca dejaba de impresionarla como su presencia podía cambiar el curso de los acontecimientos. El supervisor del aeropuerto llegó poco después, con una expresión que intentaba ser profesional pero no lograba ocultar la incomodidad. Coronel Collins, lamento mucho este incidente, dijo, extendiendo una mano que Samuel ignoró deliberadamente. Estamos revisando lo sucedido, y le aseguro que tomaremos medidas para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Eso no es suficiente, respondió Samuel. Quiero saber por qué mi hija fue señalada en primer lugar, ¿qué indicio tenían de que algo estaba mal con ella? El supervisor comenzó a balbucear explicaciones vagas, pero Samuel no tenía intención de dejar el tema ahí. Escuchen bien, dijo, ahora dirigiéndose a todos en la sala. He servido a este país por más de 30 años, defendiendo los derechos y la dignidad de cada ciudadano. Pero situaciones como esta me hacen cuestionar si esos valores se respetan en absoluto. Quiero que se disculpen con mi hija, y no solo eso, quiero una acción inmediata para corregir este problema. Los agentes de seguridad evitaron su mirada. El supervisor finalmente inclinó la cabeza hacia Aísa. Señorita Collins, lamento profundamente lo sucedido, dijo, con un tono que sugería que no estaba acostumbrado a disculparse. Aísa asintió ligeramente. No era la primera vez que enfrentaba un trato desigual, pero era la primera vez que veía a alguien exigir justicia en su nombre con tanta firmeza. Gracias, dijo, levantándose de la silla. Pero esto no termina aquí. Espero que tomen medidas reales. No solo para mí,
sino para cualquiera que se encuentre en esta situación. Cuando salieron de la oficina, el coronel se volvió hacia su hija. ¿Estás bien? Aísa le dio una sonrisa cansada. Ahora sí. Gracias, papá. Samuel colocó una mano en su hombro. Siempre estaré aquí para ti, Aísa. Pero espero que un día no sea necesario. Ambos caminaron hacia la sala de espera. Aunque el vuelo seguía retrasado, Aísa sentía que algo más había avanzado. Una pequeña victoria en un campo de batalla que aún tenía mucho terreno por ganar. Horas más tarde, cuando Aísa y su padre finalmente abordaron su vuelo, el peso del día parecía desvanecerse con el rugido de los motores del avión. Aísa miró por la ventana mientras las luces de la pista se hacían más pequeñas, dejando atrás el aeropuerto de Willow Creek, pero no los pensamientos que le rondaban la cabeza. Papá, dijo finalmente, girándose hacia Samuel, quien revisaba un libro con atención. ¿Crees que alguna vez las cosas cambiarán, que un día alguien como yo pueda entrar a un lugar sin tener que probar que pertenece ahí? El coronel cerró el libro con calma, reflexionando antes de responder. Aísa, el cambio nunca llega tan rápido como debería, pero llega. Y cada vez que alzas la voz, cada vez que te mantienes firme, contribuyes a ese cambio. No siempre verás los resultados, pero estarás sembrando algo para los que vienen después. Ella asintió, permitiendo que las palabras de su padre la reconfortaran. Era un recordatorio de que su dignidad y su esfuerzo importaban, incluso en las batallas más pequeñas. Días después, el incidente en el aeropuerto se había convertido en un tema de conversación local. Algunos pasajeros que habían sido testigos de lo ocurrido comenzaron a compartir su indignación en redes sociales, etiquetando a las aerolíneas y al propio aeropuerto. Un artículo en un periódico digital destacó la historia de Aísa, describiéndola como una profesional respetada y destacada en su campo que simplemente había sido víctima de un trato injusto. La administración del aeropuerto, sintiéndose presionada, emitió un comunicado público disculpándose por lo sucedido. Más allá de eso, anunciaron que implementarían un programa de capacitación en diversidad e inclusión para su personal, algo que Aísa y su padre no consideraban suficiente, pero sí un paso en la dirección correcta. Aísa recibió una llamada del supervisor que había intentado disculparse apresuradamente en la oficina. Esta vez, su tono era genuino. Señorita Collins, dijo. Quiero agradecerle por no haber dejado que esto se quedara en silencio. Lo que ocurrió ese día fue inaceptable, y quiero que sepa que estamos trabajando para asegurarnos de que no vuelva a suceder. Eso espero, respondió Aísa, sin suavizar su tono. Porque las palabras no significan nada sin acciones. El tiempo pasó, y Aísa volvió a su rutina. Pero el incidente en Willow Creek dejó una marca en ella. Ya no sentía que debía aceptar cada injusticia como un mal inevitable. Había aprendido, gracias al ejemplo de su padre, que había poder en alzar la voz, en no permitir que la indignidad se normalizara. Y aunque la lucha contra el racismo era una batalla que se libraba desde hacía siglos, Aísa sabía que no estaba sola. Había una red de personas dispuestas a desafiar las normas, a exigir un trato justo y a construir un futuro donde nadie tuviera que demostrar su humanidad para ser tratado con respeto. En la siguiente conversación con su padre, este le recordó algo que ella nunca olvidaría. Hay batallas que no elegimos, pero siempre podemos elegir cómo enfrentarlas. Aísa asintió. Y eligió enfrentarlas con valentía, dignidad y la convicción de que el cambio, aunque lento, siempre era posible.